Polo Ramírez, Francisco Aravena y el astrónomo José Gallardo exploran la condición humana en reveladoras conversaciones junto a sus invitados. Espíritu científico, ciencia, existencia y más allá. Duna 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo. Tú eras compañero de universidad de Pablo Valenzuela, Sí, ¿no? claro. Es una, Compañero del curso. una gran generación. Sí, sí, en realidad. Y es también en los inicios de la bioquímica como carrera, ¿o no? Nosotros somos, creo que, la tercera generación de bioquímicos. Sí, Ah. sí, somos de los primeros que salieron egresados Sí. de la Facultad de Química y Farmacia en ese entonces. ¿Y qué lo llevaba a uno a específicamente bioquímica? Porque uno puede ya entender, qué sé yo, biología, como más amplio, pero bioquímica Bueno, en particular, ¿qué sí, era a ver, lo entretenido ahí? Yo puedo hablar por mí mismo, Sí, claro, ya no obvio, sé los demás. por supuesto. A mí me interesaba la investigación, Ya. siempre. No Ya. sé, no conozco, no tenía otro interés Ya. más que hacer investigación científica. Y yo pensaba que para hacer eso tenía que entrar a la Facultad de Medicina. Ya. ¿Ya? No conocía bioquímica, no sabía ni lo que era. ¿Ya? Y a través de un pariente lejano me dijo, oye, pero se acaba de crear hace poco esta carrera de bioquímica que está como dirigida a crear científicos allá, a promover esto de la ciencia entre los jóvenes, qué sé yo. ¿Por qué no postulé? Postulé. Bueno, y quedé como... me postulé a eso y postulé a medicina. Ya en medicina quedé en lista de espera, aquí entré inmediatamente y partimos. Pues. Sí, sí. Pero... bueno, eso fue fundamentalmente. Esos fueron los inicios de quien nos acompaña en este momento. No los inicios, porque ya tenía ahí unos 17, 18 años de haber tenido más o menos en 16 años. 16 tenía, 16 años. años. Entré a los 16 años. bastante- Pablo Valenzuela, Ya. mi compañero de curso Ajá. también. Ya. Sí, éramos una Eran generación chicos, joven. Sí, muy jóvenes. sí, sí. Escuchan ustedes a Mario Rosenblatt, como lo decíamos, bioquímico, doctor en bioquímica. Él, bueno, tiene una amplísima y larga carrera científica en el ámbito de la investigación, particularmente en el ámbito de la inmunología. Y actualmente dirige el doctorado en inmunología Así es. y microbiología de la Universidad San Sebastián. Ha sido, bueno, académico de la Universidad de Chile, investigador en medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, y en una serie de otras afiliaciones que ha tenido a lo largo de esta carrera, y en la actualidad, bueno, se desempeña efectivamente como director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Mario, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos acá en Muchas Espíritu gracias, Científico. Muchas gracias. Un placer. Mario, quería, para colgarnos de lo que veníamos hablando antes, ¿no? Sí. Porque ahora lo acaba de leer Polo, parte de tus responsabilidades actuales es ser director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, eres también cofundador. Así es. Es una fundación que crea Pablo Valenzuela y Bernardita Méndez cuando vuelven al país, ¿cierto? Como para potenciar en Chile la creación de ciencia y también de empresas científicas, ¿no? De empresas Así con es, base científica, haciendo un aporte gigantesco. Y al respecto que te quería preguntar, porque en este programa hablamos de ciencia, hablamos de otras cosas también, Sí. y esto tiene que ver más con la amistad. ¿Cómo es común seguir como esas sociedades con amigos así de universidad hasta, digamos, durante toda la carrera? ¿Es algo que se ve seguido en la ciencia? ¿La ciencia es de confraternidad o no tanto, o no Mira, especialmente? yo diría que somos un grupo de personas que sí hemos seguido en contacto ya, y con Pablo obviamente ya fuimos compañeros, después los dos fuimos a hacer el doctorado a Estados Unidos. En esa época, cuando nosotros terminamos la carrera de bioquímica, no existían los doctorados en Chile, no habían doctorados, ahora están por todos lados. ¿Ya? Claro. Y entonces la única manera era salir al extranjero. Así que todos emigramos hacia Estados Unidos, era como la meca de Ya. los doctorados en aquella época. Pablo se fue a la Universidad de Chicago, yo me fui a la Universidad de Nueva York, y después migré porque mi tutor se fue de la Universidad de Nueva York, le ofrecieron una pega en otro lado y se fue a la Universidad de Wayne State University en Michigan. Pero siempre seguimos en contacto, ¿ya? Y después, bueno, yo volví a Chile
a principios de los años 80 del siglo pasado, Claro. que se note. Y Pablo seguía allá, Pablo un connotado biotecnólogo a nivel mundial, ¿ya? Sí, claro. Entonces, cuando él me contactó después para echar a andar esta fundación, yo no vacilé ni un minuto Ya. y partimos con la Fundación Ciencia y Vida. Sí. Y era hacer un poco la manera como orientar tu carrera, cómo lo fuiste decidiendo y en qué momento, en términos de los principales intereses que tú querías desarrollar en la investigación, que tú decías, yo quería investigar, la investigación científica era mi único norte, pero hay muchas temáticas, ¿no es cierto?, muchos problemas que se pueden investigar en el mundo de la ciencia. Sí. ¿Cómo lo fuiste definiendo en tu caso? Yo creo que yo no fui definiendo nada. Ya la ciencia me fue definiendo a mí, la investigación, los problemas me fueron definiendo el camino a seguir, ¿ya? Tú me presentaste como inmunólogo, yo nunca había pensado en la inmunología cuando estudié en la carrera de bioquímica. La inmunología era un par de clases, ¿ya? En un curso de microbiología, y eso era todo, ¿ya? Nos hablaban existían unas cosas que se llamaban anticuerpos, ya unas células, pero para mí no significó nada, pero el camino me llevó, por eso digo que fue más bien la interacción con los problemas, con la ciencia, la que fue definiendo mi carrera, ¿ya? Y cuando pasa eso, yo creo que en el caso de cualquier carrera profesional, se van dando ciertas oportunidades y claro, uno define o toma opciones, ¿no es cierto?, frente a las realidades que van apareciendo. ¿Estás satisfecho con esa carrera? Oh, sí, plenamente, sí, sí. Bueno, he sido afortunado, en mi carrera en bioquímica, con los compañeros que tuve ahí. Fue una generación muy especial, ¿ya? Éramos 15 estudiantes, era un grupo pequeño, y yo creo que la mayoría de nosotros salimos al extranjero, ¿ya? Y después me tocó, bueno, el camino típico de hacer un doctorado, etcétera, y todo no ha sido fácil, obviamente no es fácil, ¿ya? Cuando yo me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado, yo ya estaba casado y tenía una hija, ¿ya? Tenía 26 años, algo así. Entonces, pero el camino se fue moldeando solo, ¿ya? Y he llegado a esta etapa en este momento que estoy, sí, pensando hacia atrás, sí, me encuentro plenamente realizado en lo que he hecho, sí, ¿ya? Con muchos estudiantes que han pasado por mi laboratorio, etcétera. Ahora, hay algo súper interesante, bueno, probablemente se puede decir de muchos campos, pero pensaba en la bioquímica como lo que te preguntaba al principio, una carrera nueva cuando tú entras, donde tú la vas descubriendo en el fondo a la medida que la vas estudiando y, como tú decías, cosas que antes se enseñaban en una clase con suerte, como inmunología, se transforman en un área de desarrollo por sí sola porque se van haciendo descubrimientos tremendamente importantes y eso es parte también lo que ha guiado tu investigación, ¿no? El sistema autoinmune y particularmente, por ejemplo, cómo el sistema inmune puede, obviamente mediante conocer sus mecanismos, tratar de manipularlo para, por ejemplo, terapias contra el cáncer, algo que ha sido tremendamente revolucionario, ¿cierto? Sí. Y al mismo tiempo hemos visto cómo también ha irrumpido en el mundo la edición genética desde el año 70, 71, cuando se crea el ADN recombinante, ¿cierto? Pero más revolucionariamente en los últimos años cuando se crea el CRISPR-Cas9, ¿no? Esta herramienta mucho más precisa y mucho más al alcance, digamos, por tema de costo. Lo que hace es que pero científicos en todas partes sin mayor requerimiento material puedan estar editando genes, ¿no? Sí. Entonces, en esa cuando miras como ese desarrollo en tu ciclo de carrera, digamos, cosas que derechamente uno puede decir están alterando o pueden estar alterando o mejorando, digamos,
el destino de la humanidad, del por qué nos morimos y cuándo nos morimos, por ejemplo. ¿Qué reflexiones te lleva a eso? Bueno, fue una pregunta bien... Bien larga. Sí, larga de contestar y muy profunda por lo demás. Ya a esta altura de mi vida ya yo me hago esa pregunta todo el tiempo. ¿Ya? Mira, a ver, tocaste muchos temas ahí ya, pero yo creo desde el punto de vista de mi carrera y la inmunología, me sigue fascinando porque están pasando cosas todos los días, ya todo el tiempo. ¿Ya? Lo vimos con el COVID, la pandemia del COVID, cómo aparecieron nuevos tipos de vacunas que no se habían ensayado antes. Entonces es algo que me sigue fascinando todo el tiempo. Y es cierto que hay grupos importantes de investigadores estudiando este fenómeno de cuántos vivimos, por qué nos morimos, ¿ya? ¿Por qué nos morimos? ¿Ya? Y yo creo que van a haber respuestas. No, yo no estoy seguro que uno quisiera alargar mucho la vida, pero porque cuando uno envejece, lo tengo que reconocer, empieza a perder ciertas cualidades, ¿ya? Y entonces, sí, ¿para qué queremos seguir para siempre? No sé. ¿Ya? Yo me hago esa pregunta, ¿no? Pero es que depende mucho de las condiciones físicas y cognitivas en que uno esté. Absolutamente. O sea, claro, una cosa es alargar la vida, que eso probablemente se puede hacer con muchas personas hoy día, pero ¿en qué condiciones en definitiva? ¿Qué tipo, y por lo mismo, qué tipo de vida va a tener esa persona? Si te aseguraran que permaneces tal como estás ahora, o incluso un poquito más, qué sé yo, más ágil y con más fuerza. Un poquito antes. Un poquito antes de ahora. Ya, un poquito antes de ahora. Absolutamente, ya, de acuerdo. Cuando estás ahí en plena juventud a los 58 años, como tengo yo. La plenitud de la vida. Para aprovecharme. Si te aseguraran eso, ¿tampoco te interesaría tanto? Bueno, yo creo que sí, definitivamente. Ya. O sea, como decía, uno con la edad empieza a perder ciertas habilidades ya físicas y mentales, claro. Ya, y si uno pudiera mantenerlas por más tiempo, sí. Los investigadores que están estudiando este fenómeno están justamente estudiando personas que han pasado los 100 años en buenas condiciones, ¿ya? Claro. ¿Qué es lo que lo hace? Bueno, hay un aspecto genético en esto, ya, obviamente, ya la genética tiene mucho que ver, pero también las condiciones de vida, el tránsito que uno ha tenido por la vida, ya, la alimentación, etcétera. Claro. Pero algo que hiciste, ¿cómo se llama? ¿Zonas azules? Algo así, ¿o no? Hay un concepto que se refiere a lugares geográficos donde las personas tienden a vivir más, hay donde muchas personas más de 100 años, por ejemplo. Exactamente, sí. Pueblo, no me acuerdo el nombre, obviamente en Italia, donde había mucha gente mayor. En Italia hay sectores también en Japón, no me recuerdo bien, creo que en Costa Rica, claro, o en algún país. Lo que da cuenta, claro, de factor genético por un lado, pero también un factor ambiental bien importante. Exactamente, sí. Pero te preguntas si desde el punto de vista del avance científico tiene que incorporarse esta reflexión más allá del tema de las terapias y las enfermedades, ¿cierto? Respecto de la longevidad y respecto de digamos, de los procesos naturales, de cuánto alterar los procesos naturales. Por ejemplo, cuando se reprograma una célula para que en lugar de morirse siga funcionando. Y cosas, digamos, ese tipo de tecnologías que son muy alucinantes desde el punto de vista científico, pero no sé si se incorpora esa pregunta de por qué y para qué estamos haciendo o están haciendo esto. Bueno, sí, eso transciende la pregunta de la ciencia, ya. Yo creo que estamos más bien hablando de filosofía que de ciencia, ya, si realmente queremos hacer eso o no. Uno se hace esa pregunta, pero para mí yo creo que hay otros problemas que tenemos nosotros los humanos que son más importantes de resolver hoy en día que el problema de la longevidad. Ahora, los científicos nos movemos por curiosidad y hay
y hay grupos de científicos que están interesados en este problema y muy bien, yo creo que hay que investigarlo si ellos quieren investigar eso, pero para mí, bueno, como te digo, yo creo que hay otros temas mucho más importantes que nos afectan como especie y que podríamos abordar también desde el punto de vista de la ciencia. Sí. Explícanos un poco, Mario, la inmunología, porque si uno lo mira así, o le da una primera mirada con total desconocimiento, como es mi caso, claro, se encuentra con algo que es bien maravilloso desde el punto de vista de la preservación y conservación de la vida de un organismo, que es la capacidad de protegerse. Pero esa capacidad de protegerse, como ocurre en todo el tema de las enfermedades autoinmunes, digamos, realmente nos juega en contra. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la inmunología? ¿Qué es la no sé si se llama así autoinmunología? No, la inmunología, a ver, tú me estás pidiendo que yo te haga una clase de inmunología aquí en 5 minutos. Es como, tenemos un poquito más. Pueden ser 6. Un poco más. Sí, no, a ver, yo no me atrevería a definir la inmunología, pero porque es un área de las ciencias biológicas que abarca muchas cosas. Pero como tú decías, tiene esta cualidad de permitir que los seres vivos podamos seguir viviendo mucho más porque nos protegen de infecciones virales, bacterianas, etcétera, ¿ya? Pero también a veces el sistema inmune se desvía y se producen estas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como el lupus, la artritis reumatoide, etcétera, ¿ya? Pero este es un conjunto de órganos, células y moléculas que están dirigidas a protegernos del medio ambiente que nos ataque, ¿ya? Yo cuando hago a veces una clase de inmunología para gente que no está muy compenetrada en esto, tengo una diapositiva donde pongo toda la inmunología en una diapo, ¿ya? La traje para acá y los auditores no la van a ver, ¿ya? Y arriba el título es Inmunología para personas de kindergarten. Ya, porque está lo básico ahí, pero es difícil poder explicar toda la inmunología aquí en palabras, ya, pero es un sistema muy complejo que funciona muy bien, ¿ya? Cuando funciona muy bien y cuando deja de funcionar muy bien, ¿qué pasa? Bueno, mucha gente estamos trabajando en eso, ya, cómo combatir estas enfermedades autoinmunes o, por ejemplo, por qué en algunas personas el sistema inmune nos protege contra las células cancerosas, ¿ya? Cuando las células normales se desvían de su metabolismo y se transforman en células cancerosas, el sistema inmune es el que está llamado a protegernos y destruir esas células cancerosas. Pero en algunas personas no funciona 100% bien y se producen los tumores, ¿ya? Y se producen las enfermedades autoinmunes. Entonces, hay mucho que estudiar ahí, muchas cosas que todavía saber cómo hacerlo, pero se ha avanzado mucho en eso, ¿ya? Hoy en día existen terapias inmunológicas para el cáncer, para algunos cánceres, que funcionan muy bien, ¿ya? Y todavía nos falta, pero vamos en camino. Estamos conversando con Mario Rosenblatt, bioquímico, socio fundador y director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida. Mario, ¿cuál fue la primera gran pregunta que te orientó, que te interesó así, no sé si obsesivamente, pero que más marcó tus primeras investigaciones? Cuando yo era un niño bioquímico, ya saliendo de la facultad, me hacía la pregunta de cómo las proteínas, en este caso particular las enzimas, ¿ya? Efectuaban sus funciones, ¿ya? Y nosotros sabíamos que las proteínas estaban constituidas por una cadena de aminoácidos, hay 20 aminoácidos en la naturaleza que se unen en distintas proporciones para formar esta cadena de aminoácidos que forma la proteína, y una vez que esta cadena está formada, esta cadena se pliega de una cierta manera, ¿ya? Y forma una estructura tridimensional que es la que va a tener la actividad biológica. Y a mí me fascinaba el hecho de conocer cómo esta estructura
terciaria que llamamos nosotros, esta conformación tridimensional, le daba a la proteína su función. Y esa fue la pregunta que me quería hacer yo. Y aquí en Chile, en ese entonces, no había nadie que pudiera enfocarme en eso, así que bueno, decidí irme a hacer el doctorado a Estados Unidos y me fui a un laboratorio donde estaban estudiando justamente se habían hecho esta misma pregunta, cómo la estructura tridimensional de la proteína afectaba la actividad, ¿ya? Y la manera como este investigador estaba estudiando esto era a través de la preparación de anticuerpos. Y de ahí me metí en la inmunología, ¿ya? Y de ahí fue un camino que fue derivando solo, ¿ya? Mario, la Fundación Ciencia y Vida, quería tomar un poco del nombre. Decimos ciencia y lo entendemos, pero decimos vida y podemos estar hablando de muchas cosas distintas. ¿Cuál es la mirada desde la propia Fundación acerca de qué implica ese concepto de vida? Sí, esto se remonta más bien a la idea que tenía Pablo Valenzuela y Bernardita Méndez cuando me contactaron aquí en Chile para unirme a ellos. Y la idea era, en esa época, estoy hablando de fines de los años 90, del siglo pasado nuevamente, en la que había mucha investigación de índole académica, pero muy poco de esta investigación llegaba a la gente, ¿ya? Y la idea de Pablo y Bernardita era crear esta fundación para conectar la academia con el sector productivo nacional, ¿ya? Y de ahí partió todo esto, ya, o sea, el interés de, por un lado, enfocar esta interacción desde el punto de vista de la salud de las personas, pero también desde el punto de vista del sector productivo nacional, ¿ya? Y estábamos hablando en ese entonces de la piscicultura, de los salmones, que era una industria que estaba comenzando, pero ya tenía su pie firme aquí en el sur de Chile. También hablábamos de la minería y cómo podíamos, a través de la investigación nuestra, poder afectar esas áreas productivas del sector nacional, ¿ya? Y originalmente era ciencia para la vida, ¿no? ¿Luego lo cambiaron? Sí, bueno, sigue siendo ciencia para la vida, ese era el nombre original. Nombre original, claro, me acuerdo. Yo creo que deriva del inglés, ya, Science for Life. Claro. ¿Ya? Pero nos dimos cuenta que el nombre no pegaba mucho, así que lo cambiamos Ciencia y Vida y se pega un poco más, ¿eh? Sí. Claro, anda bien el nombre, sí. Sí. Pero yo te preguntaba por poco esta combinación, y tú explicas, ¿no es cierto?, la orientación que tiene la Fundación, pero mirado desde el punto de vista de la vida, digamos, ¿qué implicancias tiene el concepto? Y qué efectivamente, hasta dónde la ciencia puede estudiar y entender la vida. Wow, qué pregunta. Yo creo que no, ¿ya? No, ni la ciencia ni la filosofía. Yo creo que hay distintos aspectos del quehacer humano que tratamos de entender qué es lo que significa la vida, ¿ya? Pero llegar a explicarla así en términos moleculares, por decirlo así, porque como que es muy difícil. Hemos avanzado, la ciencia ha avanzado mucho en entender sus mecanismos. Cómo se va desarrollando, digamos, pero claro, hay preguntas que fundamentales, ¿por qué comienza y por qué acaba, ¿no es cierto?, la vida? Ahí son preguntas fundamentales. Tú dices, sí, no vamos a llegar a esa respuesta. Es difícil tener una respuesta que satisfaga la curiosidad humana, ya, en ese sentido. La vida es tan compleja. Cuando hablamos de vida no hablamos solamente de la vida de los humanos. No, ¿ya? claro. Tenemos los animales y tenemos las plantas, ¿ya? Uno podría considerar incluso que las bacterias están vivas, ¿ya? Entonces es una pregunta muy compleja de responder, porque los mecanismos y los mecanismos moleculares, por así decirlo, que caracterizan la vida son muy distintos, depende de la especie, depende de cómo lo miremos. Así que me abstengo de responder. Se coge a la cuarta enmienda. Así es.
A la quinta enmienda. Mario, quería preguntarte, a propósito de lo que te mencionaban anteriormente respecto a la gran cantidad de avances que ha habido en este campo también, ¿cierto? En la ciencia en general. Mucho de ese avance, obviamente que va por el tema de la investigación científica y esta aposta, ¿no? De un equipo descubre una cosa, el otro equipo con esa cosa que descubrieron se hace otra pregunta, descubre otra cosa, es decir, lo bonito de la aposta de la construcción del conocimiento científico. Pero también hay, en paralelo, un aprovechamiento del recurso tecnológico que también ha crecido enormemente. Ya sea por los instrumentos, ya sea por la capacidad que tenemos de mirar donde antes no podíamos mirar, por ejemplo. No sé si alguna vez has sentido, asomándote a alguna de estas preguntas o en tu investigación, que si tuvieras una herramienta que todavía no han inventado, podrías llegar más rápido a esa respuesta, o llegar a esa respuesta, o no sé si has sentido como algún tipo de impotencia al respecto. Y lo ligo con lo que es inevitable hablar en estos días, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Donde se me acaba de olvidar el nombre, pero hay un descubrimiento, o sea, más bien un desarrollo, que los creadores se ganaron el premio Nobel, que empiezan a modelar, que logran modelar justamente las proteínas en 3D, por eso me acordé, con inteligencia artificial, ahorrando muchísimo tiempo de trabajo. No sé si hay algo que a ti te gustaría tener ahora, la herramienta para mirar donde todavía no hemos mirado. Bueno, te vamos a dejar... Sí, lo vas a poder pensar, no como la pregunta anterior, okay. Aquí vas a poder tener algunos minutitos para pensarlo. Okay. Nos vamos a una pausa muy breve. Estamos con el bioquímico Mario Rosenblatt, que es director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Volvemos en unos segundos. La vida tiene su ciencia. Escuchas Espíritu Científico en Duna 89.7 y Duna.cl. Conversaciones con mentes brillantes, ciencia, existencia y más allá. Espíritu Científico en Duna. Sonidos de tu mundo. Seguimos en Espíritu Científico conversando con Mario Rosenblatt, bioquímico, director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida, especialista entre otras cosas en inmunología. Y yo le preguntaba a Mario, te preguntaba por, digamos, las herramientas tecnológicas que son tan consustanciales a los grandes avances de la ciencia. Te ponía como ejemplo, ahora busqué el nombre, no voy a decir que me acordé porque sería trampa, lo busqué justamente en mi teléfono, se llama AlphaFold, este programa, ¿cierto?, desarrollado por DeepMind, que permite modelar de manera muy rápida y entiendo que precisa en 3D, ¿cierto?, las proteínas para estudiar justamente y simular su movimiento, etcétera. Sí. Y te preguntaba yo si había alguna pregunta, alguna investigación donde tú sintieras que la tecnología no te estaba acompañando. Sí, que en el fondo la máquina no estaba ahí a la par con tu cabeza. No, yo creo que la tecnología ha ido a la par con los avances y con las necesidades de la ciencia. Y si uno piensa qué tecnología me gustaría tener, ya la inventaron, ya la inteligencia artificial está acá para quedarse y vamos a tener que aprender a utilizarla, ya. Yo creo que eso es lo más importante. Tú mencionabas del modelamiento de proteínas. Sí, modelamiento de proteínas se venía haciendo hace mucho tiempo por computación, ya, pero ahora con la inteligencia artificial es mucho más rápido, mucho más efectivo, ya, y se puede jugar con esto, se puede jugar, ya. Entonces, obviamente la inteligencia artificial no solamente en el modelamiento de proteínas, ya, sino que en plantearse preguntas y buscar maneras de resolverla, de responderla a través de la inteligencia artificial. Yo creo que es lo que viene, y ahí se está utilizando. Se está utilizando, pero tú personalmente lo utilizas como herramienta. No para mi investigación, pero para escribir, para redactar textos, eso sí. Ya. O sea, para otra operación. ¿Y por qué no para tu investigación? ¿No has encontrado el método? ¿No confías? No me atrevo. ¿En serio? ¿Ya? No. Lo que pasa es que tengo que reconocerlo, me sobrepasa en eso, ¿ya? Entonces es algo que hay que aprender,
Hay que aprender, no es llegar y meterse en inteligencia artificial. Hay que saber hacer las preguntas, eso es lo más importante. La inteligencia artificial te puede responder cualquier cosa si tú no preguntas bien. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Ya hay que aprender a utilizarla y, bueno, estamos en eso. Claro, y probablemente con el tiempo esto se va a ir perfeccionando cada vez más y algunos tienen miradas muy no sé, catastróficas, digamos, con respecto a lo que puede llegar a pasar con la inteligencia artificial y la manera como puede una inteligencia artificial mucho más desarrollada, de carácter general, puede llegar a tomar control de todo, digamos. Esa discusión y esa problemática, ¿te llega de alguna manera? ¿Tiene incidencia en un poco lo que hablábamos antes, las mismas preguntas que tú te haces con respecto a por ejemplo, la interacción ser humano-máquina, incluso la convergencia hacia lo que llaman el transhumanismo, ¿no es cierto? Un planeta y una humanidad conectada de manera muy íntima con la máquina. Sí, mira, no me produce problema desde el punto de vista de la utilización de la inteligencia artificial en la investigación científica y en tratar de utilizarla para avanzar más rápido y buscar mejores soluciones, etcétera. Lo que me preocupa más que nada es lo que tú mencionabas en un principio, esta dualidad del uso que le podemos dar a la inteligencia artificial, ¿ya? Y obviamente el ejemplo que viene a la memoria inmediatamente es el de la energía atómica y el uso de la energía atómica para producir electricidad de manera económica y disponible, y el uso de la energía atómica para fabricar bombas. La inteligencia artificial va a tener probablemente esos dos usos, y yo encuentro que es un poco más peligroso que el ejemplo que estoy dando de energía atómica, porque la inteligencia artificial es algo que vamos a poder utilizar de manera personal, en la casa, ¿ya? En el trabajo, claro, en la oficina. Entonces, va a ser difícil, vamos a tener que controlarla de alguna manera, no sé cómo, ¿ya? Pero tenemos que pensar que como esto va a ser una cosa que yo la puedo usar, la inteligencia artificial, en mi casa para provocar algún problema, causar algún daño, ¿cómo controlamos eso? ¿Ya? Ese para mí es el dilema más serio que me afecta. Y en términos de ese tipo de dilema, ¿eres optimista o pesimista respecto de cómo lo va a manejar el ser humano, que finalmente es como el que, por lo menos hasta el momento, pone o no las reglas, los límites, los criterios, por así decirlo, ¿no? Sí. Bueno, como decía mi general, ni lo uno ni lo otro, sino que todo lo contrario. No, yo no soy ni optimista ni pesimista, sino que más bien cauto, ¿ya? Yo creo que en esto estamos recién empezando, es una cosa que es reciente. Entonces, no han aparecido los dilemas todavía, no han aparecido los controles, ¿ya? Yo creo que estamos en un momento muy especial, que vamos a tener que estar expectativos a ver cómo se manifiesta. Claro, es interesante lo que tú mencionabas y donde hacías un poco la diferencia entre los distintos usos que tiene la inteligencia artificial, pero sobre todo la disponibilidad para cada uno. La disponibilidad está disponible para ti, para mí, para todos los que nos escuchan, ¿no es cierto? Y para cualquier niño y para cualquier... A eso claro, justamente voy, claro. Porque, o sea, yo uso muy poco, pero cuando uso ciertas cosas de inteligencia artificial, ChatGPT básicamente, pero también uno interactúa a través de redes sociales, con los algoritmos, o sea, hay muchos casos donde esto es invisible, claro, y no lo comprendemos mucho, y el punto es cuánto estoy yo de alguna manera manipulándola y cuánto me está manipulando a mí por el contrario. O sea, ¿es un instrumento para mí o soy yo un instrumento para
Claro, y quizás para quién. Sí, sí. Bueno, como te decía, yo creo que el problema fundamental es que esto es una herramienta de uso personal. Ya cuando hablábamos de los problemas de la energía atómica, la fabricación de bombas, no cualquier hijo de vecino puede fabricar una bomba. ¿Ya? Entonces eso está más fácil de controlar. Y lo hemos visto ahora en este conflicto que hemos estado viviendo en los últimos días. Pero en el caso de la inteligencia artificial, ¿cómo lo controlamos? Como dices tú, al niño que está en su casa y que se le ocurre alguna maldad. No sé. O el otro que no se le ocurre una maldad, pero está siendo manipulado, está convirtiéndose de alguna manera en instrumento de un algoritmo que no... Yo espero que la gente que está desarrollando estos sistemas tengan la cautela y tomen las precauciones del caso, pero yo creo que va a haber que esperar a ver cómo controlamos esto, ¿no? Sí. Mario, te había preguntado, Polo, al principio de esta conversación por el concepto de vida, y tú dijiste que habían cosas que a través de la ciencia no se podía intentar conocer o describir en su totalidad. Mencionaste la filosofía. Acá hemos tenido distintas respuestas frente a preguntas como esa, ¿no? Que traemos a los científicos justamente para preguntarle cosas como esas también. ¿Tú crees que en ese sentido hay preguntas que a ti que a ti te importen, reflexiones que a ti te importen, donde no haya como la vía de llegar a esa respuesta, que la ciencia no sea un camino, pero tampoco lo sea la filosofía o la literatura, qué sé yo? Compleja la pregunta. Esa pregunta. Sí, esa pregunta tal vez pueda contestar qué es lo que es la vida más fácil de que lo que me está motivando ya. Mira, yo he dedicado toda mi vida a la ciencia ya, pero cuando uno reflexiona sobre esto, lo que más me interesa son las personas, ya, y cómo lo que uno hace tanto como investigador en el laboratorio o en mi caso como director de una fundación que se dedica a la investigación, cómo interactuamos con las personas, ¿ya? Y yo creo que para mí eso es como el motivo más importante, ¿ya? O sea, todas estas cosas, la inteligencia artificial, el avance científico y tecnológico, el teléfono celular, todo eso, cómo afecta las relaciones entre las personas, ¿ya? Y lo veo todos los días en mi oficina que me llegan, la gente viene con sus temas, ¿ya? Y es lo que me motiva, ¿ya? Es lo que me pregunto, cómo nosotros podemos como seres humanos, ya no tanto como científicos, sino como seres humanos, entender mejor a nuestros congéneres. Y eso te motiva y te hace preguntas, digamos, en términos de un poco tu vida fuera del laboratorio, o también esto está conectado directamente con tu trabajo en el laboratorio. Está totalmente conectado, porque en la investigación que nosotros hacemos, y como en todas partes donde se hace investigación, tú tienes colegas investigadores de distintas idiosincrasias, y tienes estudiantes jóvenes ya que vienen con otras formas. Entonces uno tiene que aprender a tratar de congeniar esas cosas, ¿ya? Y yo creo que ese es un desafío importante para todos nosotros, ¿ya? ¿No te pasa que mientras más conoces al ser humano, más quieres a la célula? Una cosa por ahí, ¿no? No, la proteína. La proteína, sí, a la célula más... Claro. Sí. Pero por ejemplo, esto es una cosa que lo hemos conversado con muchos colegas y que surge, un tema que surge todo el tiempo. Las nuevas generaciones de estudiantes son muy distintas a las generaciones que te digo yo de hace 10, 15 años atrás, muy distintas, ¿ya? Son más exigentes desde el punto de vista personal, ¿ya? Tienen otros horarios, tienen otras costumbres, en fin, y nosotros los científicos más antiguos tenemos que aprender a entender esta nueva generación, ¿ya? Por eso es que te digo que las cosas que más me motivan es cómo poder interactuar con las personas. Yo creo que eso tenemos que aprenderlo todos, ¿ya? Y hay cosas que hay lecciones que se saquen en ese cómo interactuar
¿Cómo van? Nunca me había hecho esa pregunta ya. O sea, si uno mira a las personas como células, Por ejemplo. La persona mira al microscopio. Claro. claro, ya cómo interactúan las personas, estas células gigantes, ¿cierto? Unas con otras. Es distinto porque en los sistemas biológicos la interacción célula-célula es más bien amistosa en general, ya diría yo. ¿Ya? Entre las interacciones entre estas células humanas, los seres humanos unos con otros, tenemos todo tipo de interacciones, ¿ya? Entonces algunas son amistosas y otras no tanto. Hay algunas diferencias ahí, ¿ya? Pero también están, Sí. hablamos de las enfermedades autoinmunes, las células cuando También se salen de también, control, sí, empiezan sí, a reproducirse sin sí, control. sí, a veces a veces reaccionamos inmunológicamente contra algunas personas también, ¿ah? Ya, sí. Les recuerdo, estamos conversando con el doctor en bioquímica Mario Rosenblatt, que es director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Insisto con el tema de la vida. Hablemos, ya que estamos en confianza, del origen. ¿Qué preguntas te haces acerca, si es que te las haces, digamos, y por dónde atacas, digamos, esas preguntas acerca del origen de la vida? Sí, es un tema que siempre me ha interesado, ¿eh? Sí, como científico, como persona también, ¿no? Yo me imagino que no hay que ser científico para hacerse esa pregunta, claro. ya del origen, el origen de la vida, ¿ya? Son sistemas que han ido evolucionando, ¿cierto? Lo sabemos bien, de elementos muy simples a elementos tan complejos como somos los seres humanos o los animales con que convivimos. Y últimamente ha salido esta idea de la búsqueda, bueno, no últimamente, ha salido algunos astrónomos que han planteado que encuentran evidencia de vida probablemente muy rudimentaria en algunos planetas de otras galaxias, ¿ya? Yo soy un poco escéptico en eso, ya, porque yo creo que lo que nosotros tenemos aquí en este planeta es tremendamente especial, ¿ya? Yo creo que cuando uno piensa cómo hemos evolucionado para llegar a lo que somos, de poder estar acá frente a un micrófono transmitiéndole esto a miles de personas, ¿serán miles? No sé. Sí, miles de todas maneras. Ya. Por lo bajo. Muchas personas, no vamos a contarlas. ¿Ya? Ha sido una evolución increíble, ¿ya? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y yo creo que es un evento muy particular en el cosmos, ¿ya? Yo he tenido discusiones con algunos de mis colegas al respecto que se dedican a esto de andar buscando vida en otros planetas y cómo debería ser la vida en otros planetas, y yo siempre me he sido un poco escéptico a esto, ¿ya? Y ahora salieron estos evidencias recientes de que podría haber algunas moléculas que podrían representar el comienzo de la vida en algún planeta de otras galaxias. Pero, como te digo, yo creo que la evolución ha sido tan paulatina, son millones y millones de años que hemos llegado a donde estamos ahora. Yo considero que es un evento muy particular en el cosmos, ¿eh? Claro, bueno, es una mirada, porque está la mirada contraria, ¿no es cierto? Por supuesto. Que es existiendo tantos millones o miles, no sé, Millones de galaxias y miles de millones de planetas. en millones de galaxias, etcétera, etcétera. O sea, es tal la infinitud de esas posibilidades, que claro, uno dice, a lo mejor sí puede darse, pueden darse dos planetas Tierra, pero claro, en la forma como evoluciona, uno tiene la impresión de que todo eso es único e irrepetible. Tal como uno tiene la noción de que cada persona, cada ser humano es único e irrepetible. Y eso, claro, nos hace, creo yo, proyectarlo a también esta visión de que cómo se pueden dar estas condiciones tan únicas en otras partes. Claro, bueno, es, como tú decías, es estadísticamente probable, ¿ya? Claro. Es estadísticamente probable. Pero, no sé, yo soy, como te digo, escéptico, ¿ya? Yo creo que es muy difícil. Bueno, a lo mejor se puede generar algún tipo de vida muy rudimentaria, pero llegar a una vida
como las que tenemos nosotros aquí en este planeta, y la interacción que tenemos entre nosotros, los seres humanos, con el resto del ecosistema, yo creo que es difícil que se den otra vez. Cuando uno se hace la pregunta sobre el origen de la vida, yo creo que va muy ligada a esa pregunta la del sentido de la vida. Es una que también es una reflexión mucho más filosófica, por supuesto, va más allá de la ciencia, claro. Pero te haces también esa pregunta y qué caminos de respuesta encuentras. Bueno, es que es una pregunta la respuesta es muy personal, ¿ya? Porque me imagino que cada persona tiene otra visión de cerca su papel en este planeta, ¿ya? Entonces, yo encontré mi camino en la ciencia, ¿ya? Y eso es lo que me guía, ¿ya? Sí. ¿Y se te acaba a veces ese camino? No por el momento, no tengo, ahí estoy todavía siguiendo a la inmunología. ¿Tuviste alguna formación religiosa, Mario? No. Ya. ¿Y consideras que tienes alguna convicción en ese ámbito? ¿Alguna, noción, orientación? No, yo me declaro ateo total, ya, sí. Como digo yo, no solamente soy ateo, sino que además no creo en Dios. Mira, cuando yo miro la complejidad del ser humano, ya hablemos de nosotros, ya con la complejidad, tendría que haber sido un ingeniero, pero increíble, ya realmente, una persona, pero porque uno ve lo que pasa al nivel de la célula, de las moléculas, no sé, las interacciones. Claro, eso, asomarse a ese... Me cuesta pensar que hay alguien que haya podido generar algo tan complejo como somos nosotros. Así. Eso desde el punto de vista de los seres vivos, digamos. Pero claro, cuando uno mira lo inmenso del espacio, ¿no es cierto?, del universo, hay también dentro de nosotros un universo que es también gigantesco y da la sensación de que es infinito también. Bueno, de hecho se va reproduciendo, ¿no es cierto? Sí. Es como asomarse al abismo para lado y lado. Claro, bueno, hay una pregunta que no tiene respuesta aún, ¿cierto? Es cómo comenzó todo, claro. El cosmos, claro. Cómo comenzó el universo, ¿ya? Y eso no tiene respuesta todavía, ¿ya? Y no sé si alguna vez lo vamos a saber cómo responder. Pero mira, yo me recuerdo cuando estaba en el colegio, en el Instituto Nacional, tenía un curso de filosofía, había una clase, un profesor de filosofía que era religioso, él era profesor de filosofía en la Universidad Católica también, ya, y él por supuesto creía en Dios y trataba de que nosotros llegáramos a esa misma conclusión, pero para mí la pregunta siempre fue, bueno, ¿quién creó a Dios? Claro. Porque no sabemos quién creó el universo, cómo se creó el universo, pero claro, la pregunta lo lleva más allá. Mario Rosenblatt, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Espíritu Científico. Mario es el director ejecutivo de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Un placer estar contigo. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a ustedes, pues. Un gusto. Pancho, nos juntamos la próxima semana, ¿no? La próxima semana. Pues. Y, por supuesto, va a estar de vuelta José Gallardo, que siempre tiene preguntas que sacan, no solo a nosotros, que sacan a los entrevistados de su espacio de comodidad. Claro, de su galaxia de comodidad. Lo echamos de menos. Que esté muy bien, nos vemos. Fue Espíritu Científico con Polo Ramírez, Francisco Aravena y José Gallardo. Ciencia, existencia y más allá. Duna 89.7 FM y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.